Diálogo Directo. Las 12 horas con 38 minutos, 12 con 38 minutos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, actualizó las cifras oficiales del coronavirus en el país. Esta mañana la funcionaria anunció que se reportan 10.398 contagiados de coronavirus en todo el Ecuador y 520 fallecidos. En el informe se conoció que Manabí no reportó nuevos casos y precisamente para conversar de cómo está la situación en esa hermosa provincia del país, saludamos a través del Skype al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Prefecto, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda entrega de Punto Noticias. Cuéntenos, por favor, cómo se está manejando la crisis sanitaria en la provincia de Manabí. ¿Es verdad que durante esta jornada o la última jornada, de acuerdo a la información oficial, no se han registrado nuevos contagios? Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los hermanos de Pichincha y del Ecuador que nos siguen a través de Punto Noticias de Pichincha Universal. Es muy importante estar muy claro de la realidad de las cifras, de los reportes. Yo he mantenido siempre una línea de mucha responsabilidad y prudencia y también he citado a las propias autoridades oficiales que han reconocido que las cifras que se publican son las que contienen los datos oficiales, los datos confirmados, e incluso desde hace más de un par de semanas el Ministerio de Salud Pública incorpora dentro del boletín del COE nacional y también dentro de los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública hay un dato que revela el número de fallecidos probables por COVID, es decir, fallecidos que no se alcanzaron a hacer las pruebas, pero que presentan los síntomas clínicos de haber tenido COVID y lo están reconociendo. En ese sentido es muy importante también analizar ese detalle. Nosotros lo estamos monitoreando y por eso hemos suscrito una comunicación al ministro de Salud. También lo hemos reportado a nivel del COE provincial, la importancia de incrementar el porcentaje de las pruebas en la provincia. Al reporte de ayer, en el corte de ayer, teníamos un 5% del total de las muestras tomadas. Y si bien es cierto, el número de fallecidos era de 43, el mismo dato que aparece el día de hoy, el número de fallecidos probables era de 216, con lo que pasamos a ser de la cuarta provincia en el número de casos y en el número de fallecidos a la segunda provincia en el mayor número de fallecidos, incluyendo los fallecidos probables por COVID, es decir, 259 casos hasta el día de ayer. Y eso nosotros estamos considerando esta información y hemos planteado por eso al Ministerio de Salud Pública, también a nivel de detalle dentro de los cantones de la provincia de Manabí, tenemos reportados casos confirmados en 18 de los 22 cantones, y hay otros cantones como Pernales, Jama, Olmedo y el caso de Puerto López que no reportan todavía casos de manera oficial. Pero en esos cantones todavía el número de pruebas es muy pequeño y en el caso de Puerto López, sobre todo, estamos actuando también coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública en base a los hechos inusuales que han ocurrido en ciertas comunidades donde comienzan a existir más fallecidos de lo que históricamente se venían presentando. Entonces es muy importante contrastar las cifras. ¿Ese es el caso de su provincia? ¿Ese es el caso de su provincia? Este es el caso de mi provincia en varias comunidades con mucha más fuerza, en comunidades del Cantón Montecristi, que fueron intervenidas con brigadas médicas, con entrega de raciones de alimentos, con también la desinfección de los espacios públicos, como el caso de las comunidades de La Sequita y Pepa de Uso en el Cantón Montecristi. Ahora estamos interviniendo también conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en otros puntos dentro del mismo Cantón Montecristi, en otros sectores rurales de ese cantón, en Puerto López, en Paján, en El Carmen, y en Picuazá de Puerto Viejo, y también el día de hoy se incorporaban nuestras brigadas médicas al cantón Jipijapa. Entonces, todos estos factores que hemos considerado de riesgo los hemos puesto en antecedente en un informe estadístico con datos oficiales, simplemente que comparando todas las variables para que sean analizadas y se incremente. Nosotros estamos solicitando que el número de pruebas que se tomen en la provincia, que el porcentaje de participación de las muestras tomadas en la provincia sea proporcional a su peso poblacional. Manabí tiene un 9% de participación en la población, ha venido ascendiendo de un 3.5 hasta un 5% en las últimas 2 semanas, donde se ha ampliado el número de pruebas, sobre todo en la última semana, pero también es importante señalar que hay un porcentaje muy significativo. En el caso de Manabí, de las muestras tomadas, el mayor porcentaje todavía está en espera de sus resultados.
Entonces, es muy importante compartir esa información, analizarla a través de los COE provinciales y fortalecer los cercos epidemiológicos, que se cumpla efectivamente que las personas que están en cerco epidemiológico, que han tenido un fallecido por síntomas respiratorios, aun cuando no se haya confirmado que la muerte haya sido por COVID, es muy importante fortalecer los cercos epidemiológicos en ese tipo de casos para que las familias de estos familiares que perdieron un ser querido tengan también la protección y su entorno, ¿no? Sus vecinos, la comunidad. Entonces nosotros estamos trabajando en base a información que consideramos estratégica para la toma de decisiones y también en el territorio. O sea, más allá de lo que pasa en los centros de salud pública, ¿qué está pasando? Hay que tener un permanente contacto con alcaldes, con presidentes y presidentas de gobiernos parroquiales rurales para saber qué está pasando en las distintas comunidades. Manaví es una provincia muy grande de 1.600.000 habitantes distribuidos en cerca de 19.500 kilómetros cuadrados. Entonces es muy importante tener esa articulación, ese nivel de comunicación y coordinación para actuar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, con los gobiernos municipales y atender las necesidades más urgentes y los casos de riesgo, de sospecha de contagios para prevenir que se amplíen a más personas de la comunidad que está presentando muchos casos de personas con síntomas y también el factor que es muy doloroso de fallecimientos que en algunos casos han sido mucho mayores a los promedios históricos de una determinada comunidad, un cantón o una provincia, como lo que hemos visto en la hermana provincia de Guayas. Estamos muy pendientes de lo que pasa en otras provincias hermanas como Santa Elena, en la propia Manaví. Por eso es muy importante que toda la información que sirva de insumo para que las autoridades, no solo de salud pública, sino quienes integramos en los COEs provinciales, cantonales, nacional, analicemos esa información y tengamos un análisis prospectivo, nos adelantemos un poco a los hechos, tomemos una actitud de respuesta inmediata en diferentes ámbitos, en el de la salud, en la respuesta también de la asistencia humanitaria y la desinfección, la prevención de que en los espacios públicos, en las viviendas, se pueda complementar con labores de desinfección, que lo estamos haciendo a lo largo y ancho de toda la provincia. Prefecto Orlando, ¿ustedes tienen temor, como lo expresó esta mañana el prefecto de la provincia de Santa Elena, de que el hecho de que, por ejemplo, en su provincia no se hayan reportado nuevos casos y que de acuerdo a las cifras oficiales, la cifra de muertos no sea tan elevada si la comparamos con otras localidades, aunque ustedes tienen un registro mayor, eso genere que las actividades económicas o la normalidad dentro de lo que cabe pueda ser tomada en cuenta esta provincia para esto del semáforo y puedan empezar a laborar casi normalmente y eso pueda provocar un rebrote de la enfermedad como lo señalan en la provincia de Santa Elena? Bueno, esperemos que la decisión también sea concertada, que sea analizada en todo el contexto. Nosotros, las provincias, particularmente ese es mi criterio y esa es mi exhortación en mi planteamiento al gobierno, las provincias cercanas a la hermana provincia del Guayas, sabiendo que la principal ciudad del número de casos es la querida Guayaquil, pero tenemos cantones que son más próximos incluso que Guayaquil, que también tienen casos significativos en relación a su población. Así que es muy importante tomar en cuenta la vecindad, los elementos comunes que hay. Hay muchas familias manavitas residiendo hoy en Guayaquil, pero que ante el riesgo, la saturación, la congestión de los servicios públicos, las dificultades económicas, han vuelto a la provincia, han cruzado hacia su tierra natal por diferentes sectores, aprovechando la extensa longitud de nuestros límites provinciales. Y eso es algo que nosotros hemos venido diciendo, tanto a las personas que residen acá, que le digan a sus familiares. Sabemos la solidaridad del manavita, de querer tener a su pariente cerca, darle cobijo, protección, alimentación, pero es el momento de que todos nos quedemos en casa, cada quien en su cantón, cada quien en su parroquia, cada quien en su provincia, porque podemos correr el riesgo de contagio. Ya Manaví también es una de las provincias que se considera en una fase de contagio comunitario. Por eso nosotros planteamos que hagamos todas las acciones, desde todos los niveles de gobierno, de política pública para mantener el aislamiento y distanciamiento social por un tiempo más, para poder prevenir que se expandan más
los casos. Así que en este contexto nosotros, con respecto a su pregunta, consideramos que Manabí debe tener una consideración no solo en base al número de casos confirmados, sino que se analicen todas las variables que nosotros le hemos expuesto al interior del Código Provincial y le hemos expuesto al Ministerio de Salud Pública, le hemos copiado esto al vicepresidente de la República, al coordinador zonal, al gobernador, para que se lo analicen en contexto y esta información sirva para que quienes están a cargo del control de los cercos epidemiológicos, quienes están a cargo de la coordinación de los temas de salud, no solo en la atención de los hospitales, sino lo que se presenta en los distintos puntos de un cantón, de una provincia, y nosotros estamos contribuyendo con las brigadas médicas y vamos a seguir contribuyendo con todos nuestros esfuerzos, con los recursos que sean necesarios y que estén a nuestro alcance, a pesar de que aún no recibimos valores pendientes que son muy significativos ya de las alícuotas de febrero, de marzo y lo que va de abril. Eso también le hemos planteado al gobierno nacional que los gobiernos autónomos centralizados de la provincia y de todo el país queremos contribuir, estamos haciendo decidida, articuladamente, pero lo podemos hacer con mucha más fortaleza una vez que tengamos la certeza de que vamos a tener una programación. Sabemos que no nos van a poder acreditar todos los valores que se nos adeudan en una sola transferencia, pero que ya se vayan poniendo al día en el mes de febrero en los municipios, en los gobiernos provinciales. Ya lo han hecho los gobiernos parroquiales rurales, falta ya para ellos el mes de marzo, y para los municipios la segunda parte de la alícuota del mes de febrero se ha pagado hasta el 50%, y en el caso de los gobiernos provinciales, en la mayoría no hemos recibido hasta el día de ayer, hasta el reporte que tengo de hoy, valores por concepto de la alícuota del mes de febrero. Entonces, sin recursos que ya se están acabando en nuestras cuentas, es muy complejo atender todas las necesidades en el ejercicio de nuestra competencia y las que hemos estado dispuestos a asumir y hemos asumido en el ejercicio de gestión concurrente, como en materia de salud, que hemos suscrito un convenio con la Coordinación Zonal de Salud para apoyar con insumos, para apoyar, incluso estamos prestos a apoyar con la contratación de profesionales de la salud para el fortalecimiento de la principal infraestructura de salud pública de la provincia, que es el Hospital de Especialidad de Puerto Viejo, que tiene una capacidad de 527 camas y que es un hospital de cobertura provincial y regional. Así que estamos contribuyendo con acciones y tenemos que todos hacer todas las medidas y en este caso tomar decisiones en base no solo a las cifras estadísticas que el propio gobierno nacional ha reconocido, que faltan más pruebas, que falta también procesar muchas de las pruebas tomadas, y que eso, una vez que esas cerca de 12.000 pruebas que hasta ayer están pendientes de resultados, vamos a tener un diagnóstico más claro de lo que pasa en cada provincia, y todavía se sigue necesitando muchas más pruebas. Nosotros hemos incluso hecho una comparación que Manabí, de las 6 provincias de mayor población y de mayor número de casos confirmados y de fallecidos, es la provincia que tiene la menor tasa por cada 100.000 habitantes de pruebas tomadas. Eso también lo hemos aportado para que se analice. Hemos evidenciado la tasa de muestras por cada 100.000 habitantes de cada cantón, para que también en la asignación de las pruebas de tipo PCR a cada provincia se las distribuya equitativamente en todos los cantones en función de su población y el nivel de riesgo por las sospechas que se tengan de casos adicionales a los confirmados. Muchísimas gracias, prefecto, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado sobre cómo está la situación de la crisis sanitaria en la provincia de Manabí. Le agradecemos por haber participado en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Muchas gracias a usted, y recordarle a todos los manavitas ecuatorianos: quedémonos en casa. Es la mejor forma de proteger a nuestros seres queridos, de proteger a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, en la segunda entrega de Punto Noticias. Continuamos con más información. Somos generadores de información.